¿Quién dio voces en Marcos 1:23 y Lucas 4:33? ¿El hombre o el demonio? Bienvenidos a el sexto video en la serie Demonios, mito o realidad. Hoy es mi deseo examinar en el Nuevo Testamento dos pasajes donde el Señor Jesucristo tenía un encuentro con un hombre en una sinagoga. Déjame leer de estos dos pasajes. Marcos 1:23. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual dio voces, diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: Enmúdese y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y Lucas 4:33. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: Enmúdese y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. Hoy es mi deseo señalar a ustedes unos hechos en estos pasajes. Vamos a empezar. Hecho número 1. Noten que Marcos utilizó la palabra espíritu, mientras que Lucas utiliza la palabra daimonión. Otra vez, este respalda el hecho de que para ellos, los autores de las Escrituras, las palabras demonio, espíritu y entre otras son intercambiables, son sinónimos. Y aquí tenemos otra prueba de esto. Hecho número 2. El versículo 23 en Marcos 1 literalmente dice en el griego: había en la sinagoga de ellos un hombre en un espíritu inmundo. La palabra con en la mayoría de las versiones en español es la palabra griega en, es número 1722. Y es la misma que se encuentra al principio del verso, donde dice en la sinagoga, y no se traduce como con. En Lucas 4:33 dice que el hombre tenía un espíritu. Tenía es la palabra número 2192, ECHO, eco, y significa que el hombre llevó en sí mismo un espíritu. Ambas palabras, en y eco, comunican que el espíritu en el hombre era algo que el hombre poseyó y no viceversa. Es decir, no era algo que le entró y le poseyó a él, sino habla del estado del alma del hombre. Y la definición de la palabra espíritu respalda esto. Su definición de neuma es el principio vital por el que se anima el cuerpo, el espíritu racional, el poder por el cual el ser humano siente, piensa, decide, es decir, el alma. En estos dos pasajes, la palabra inmundo es la palabra en griego akathartos y se define no limpio, impuro. En el sentido ceremonial, es la persona que no se abstiene de lo prohibido en la ley levítica. Y en el sentido moral, es la persona impura en el pensamiento y en la vida. Todo esto que hemos visto hasta ahora sobre estos dos pasajes sirve para mostrarnos que todo el pasaje habla de un hombre con un alma, su propio espíritu, que estaba ceremonialmente y moralmente sucio
porque era un hombre que no se cuidó de poner por obras todos los mandamientos y los estatutos de Jehová. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, las maldiciones que Dios prometió mandar sobre Israel por no obedecer. Versículo 15. Y será, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para cuidar de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahora quiero que ustedes pongan mucha atención en la maldición que encontramos en versículo 28. Jehová te herirá con locura, con ceguera, con angustia de corazón. Entonces, lo que está diciendo es que van a ser locos en la cabeza, ciegos ambos literalmente y mentalmente, y completamente tontos a los juicios de Jehová. Y esto es precisamente lo que miramos en Mateo 4:23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y corrió su fama por toda Siria. Y le traían a todos los enfermos que eran tomados de diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanaba. Y aquí la palabra endemoniados es la palabra griega número 1139, daimonizomenoi, y en el léxico Thayer se define así. Son personas que sufren de enfermedades especialmente graves, y ya sean físicas o mentales, tales como parálisis, ceguera, sordera, pérdida de habla, la epilepsia, la melancolía, la locura, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos con el hombre, e igual con los demás que están entre comillas poseídos, es que Jehová es fiel en cumplir con sus promesas. Hecho número 3. En Marcos 1:25 dice que Jesús le reprendió. La palabra le es un pronombre reflexivo masculino. En el griego es número 846, autos, y quiere decir sí mismo. Entonces es imposible decir que Jesús reprendió a un demonio. Y hay una sola traducción de este verso que queda bien gramáticamente, y es esto: Jesús reprendió al hombre mismo. Es otro ejemplo de que la palabra daimonión y sus sinónimos significan uno mismo. Segundo, en Marcos 1:23, noten también que dice el cual dio voces. No dice la cual o lo cual. Y es porque la única respuesta a la pregunta ¿quién dio voces? Es el hombre mismo dio voces. Y el hecho de que el hombre habla en plural es solamente una prueba de su locura y nada más. En resumen, ambos Marcos así como Lucas nos cuentan de un hombre judío en una sinagoga, enfermo mentalmente porque estaba bajo la maldición de Jehová, según Deuteronomio 28:28, por no haberse cuidado de poner por obra todos los mandamientos y los estatutos de Jehová, y que al reconocer a Jesús le gritó, y Jesús le reprendió al hombre. Y le dijo al hombre, cállate. Y le dijo en el griego, exelte ab auto, que quiere decir, tú sal de sí mismo.
La palabra sal es la palabra exerkomai y según el diccionario exegético del Nuevo Testamento es un verbo de automovimiento que significa el cambio de lugar de un punto de origen y en la mayoría de las veces que se utiliza exerkomai se refiere a un ser vivo. Entonces, miramos que el hombre respondió por tirarse en el suelo y no se hizo daño. Y como ya hemos visto en Mateo 12, 28 al 29, Jesús de este hombre echó fuera daimonión, el yo, y estableció su autoridad sobre el hombre, sobre su vida, y puso su reino en su interior. Bueno, como siempre, que Dios haga su voluntad en tu vida y si Él quiere, nos vemos la semana próxima. Chao.